Manuel Fábregas. Comenzamos recordándoles que cualquier pregunta pueden dejarla en el chat del Zoom o si gustan pueden encender sus micrófonos al final de la presentación. A manera de objetivos que nos hemos trazado como grupos es describir los principales tumores de cabeza y cuello, destacar la importancia sobre conocer los tumores de cabeza y cuello y conocer sobre el manejo de los principales tumores de cabeza y cuello. Hemos dividido la presentación de la siguiente forma: una leve introducción, una epidemiología, causas y factores de riesgo, estadiaje de detección precoz, factores pronósticos, tratamiento y más adelante ahondaremos en los diferentes tipos de cánceres de cabeza y cuello. A manera de introducción, hay que recordar la historia. Estos cánceres, hace un par de décadas, el único tratamiento eran cirugías sumamente agresivas e invasivas. La quimioterapia no era un tratamiento que se vislumbraba cerca y realmente estas personas quedaban con muchas discapacidades. No podían comer alimentos sólidos y su dieta básicamente eran líquidos y papillas. Además de esto, las desfiguraciones eran tan grandes que sufrían trastornos psicológicos, baja autoestima y en sí la sociedad los excluía, eran considerados como monstruos. Esto ha cambiado radicalmente por las nuevas terapias que más adelante van a ser tratadas. A manera de introducción, son un grupo de tumores malignos que se localizan en senos paranasales, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe y cavidad oral. Es importante excluir los tumores de piel, los cerebrales y los tiroideos. Si hablamos de epidemiología, aproximadamente 650.000 personas sufren de estos tumores al año y aproximadamente la mitad fallecen. Se ve más que nada en varones mayores de 50 años, pero estas cifras han cambiado un poco ya que a lo largo de los años se ha visto que las mujeres están incrementando el uso de tabaco. En nuestro país, cabe destacar que los principales tumores son de cavidad oral, orofaringe y nasofaringe. Entre causas y factores de riesgo, las principales es el alcohol y el tabaco. Son los factores externos y ellos dos son sinergistas, van de la mano. En una menor incidencia están factores relacionados a una pobre dieta, a una malísima higiene bucal, infecciones y irradiación. Las infecciones es importante destacar que son relacionadas al virus del Epstein-Barr y el virus del papiloma humano 16 y 18 más que nada. Si son relacionados con estos factores, presentan un mejor pronóstico. En cuanto al estadiaje, la clasificación más utilizada es la TNM por la Unión Internacional contra el Cáncer. Y recordando, la T se refiere al tamaño del tumor, la N es la afectación de los ganglios linfáticos regionales y la M es la presencia de metástasis a distancias. Nos hemos basado más que nada Doctor, ¿Perdón? ¿Aló, doctor? Doctor, si mencionó algo no se le escuchó. Bueno, continuando, esta presentación nos hemos basado en las guías del National Comprehensive Cancer Network, que son actualizadas aproximadamente cada 6 meses y de acuerdo al estadiaje, el tratamiento va a variar. Hay que recordar que son varios factores pronósticos, los que están relacionados al paciente, los que están relacionados al tratamiento y los que están relacionados al tumor. Si vemos a un paciente que es mayor de 50 años, que tiene una marcada pérdida de peso y es infectado, es portador de una infección por el virus del papiloma humano, realmente tiene un peor pronóstico. Hay también que recordar que el 20% no van a responder a la quimioterapia y también va de la mano con el estadio y la localización al momento de detectar el tumor. Lastimosamente, actualmente no hay un programa eficaz para la detección del cáncer de cabeza y cuello, pero cabe destacar nuestro papel como médicos generales y con solo una cita control al año o que el paciente tenga
una limpieza bucal al año, se puede detectar estos cánceres. Y por eso es que es importante recordarles al paciente un buen control de su salud bucal y su salud general. El tratamiento de estos tipos de cáncer es multidisciplinario. Va desde el otorrinolaringólogo hasta el cirujano maxilofacial, el patólogo, el nutricionista, el trabajador social. Hay que ver al paciente como un ser completo. Y más que nada, actualmente sí contamos con terapias eficaces de cirugía, de radioterapia y quimioterapia. La quimioterapia va a ser neoadyuvante y rara vez solamente se usa un solo tipo de tratamiento. Va muy de la mano los tres. Ok, yo continuaré con el cáncer de laringe. Primero que todo, un saludo al doctor Fábrega, a Patricia y a Jennifer. ¿Y se oye bien? Sí, se oye perfecto. Ah, ok. Un poco bajo. Déjame ver si me acerco un poco. A ver. Bueno, sí, es que tuve un problema ahí con el micrófono, así que estoy usando el de la computadora. Lo que pasa es que vamos a iniciar con el cáncer de laringe, ¿no? El cáncer de laringe afecta pues este órgano que es básico para la emisión de los sonidos. Como sabemos, él se encuentra localizado entre el aparato respiratorio y digestivo y es necesario para el funcionamiento de ambos. Está entre la faringe y la tráquea. Es un punto donde pasa el aire claramente y también están las cuerdas bucales, por tanto es el órgano de la fonación. Se han descrito muchos tipos de cáncer que corresponden a la malignización de las células que lo componen, pero la mayoría de los cánceres de laringe son específicamente carcinoma escamoso o epidermoide. Como sabemos, carcinoma se refiere a neoplasia de células epidérmicas. Bueno, epiteliales. Dame la otra. La epidemiología y la clínica de este cáncer. Vamos a empezar con la epidemiología. El cáncer de laringe ocupa el 6º lugar en mortalidad por cáncer en varones. Como mencionó brevemente Patricia hace un momento, eh, alcohol y tabaco están muy relacionados con los cánceres de cabeza y cuello. Y pues bueno, los varones, todos estos cánceres que vamos a mencionar, por lo general los varones están más afectados, pues están más expuestos a esto, a fumar y a tomar de manera no saludable. Bueno, como el resto de tumores de cabeza y cuello predominan el sexo masculino, es lo que les estaba comentando, y bueno, lo que les decía que está relacionado al consumo de estas sustancias. La clínica está relacionada con las funciones de la laringe. Por lo tanto, la presencia de un tumor en este órgano va a producir disfonía, que pues es ronquera, como se dice así de forma más coloquial, disfagia, ya que un tumor en esa localización cercano al esófago de un tamaño considerable puede dificultar la deglución. Disnea, porque como les comentaba, y como saben todos, a través de la laringe pasa el aire, que va hacia la tráquea, y por lo tanto, pues un tumor en esa localización puede disminuir la cantidad de aire que pasa y ocasionar dificultad respiratoria y dolor, ya sea al tragar o un dolor constante. Dame la siguiente. Ok, para el diagnóstico de esta enfermedad, como mencionaba la compañera Patricia, pues estos tipos de cáncer no son fáciles de prevenir, sí, pues no fumando y no bebiendo tanto alcohol, pero difíciles de encontrar en etapas tempranas. Entonces, antes de la realización de cualquier prueba, primero se debe hacer un interrogatorio completo donde se incluyan pues estos factores de riesgo que hacen propenso al paciente a padecer esta enfermedad y por supuesto los síntomas que les mencioné hace unos segundos donde pues por lo menos disfonía de más de 2 semanas o de meses puede hacernos pensar en este tipo de patología. Las pruebas a realizar son la fibrolaringoscopía, que es la que podemos ver aquí en la imagen, en donde se introduce pues este cable flexible que se utiliza que se mete por la nariz
y a través de la glotis para poder observar dentro de propiamente de la laringe y evidenciar pues lo que sería un tumor ahí. Casi, o sea, haciendo una comparación, una analogía, podría ser como una endoscopia, pues tú básicamente entras y observas. Y la laringoscopia directa, que es la que utilizamos para intubar también a los pacientes, donde se utiliza el laringoscopio y se observa. Otras pruebas complementarias, pues, ya en lo que es la oncología, es muy útil, bueno, además de los análisis de sangre, ¿no? Donde podemos ver anemia de enfermedades crónicas en estos pacientes, podemos ver disfunciones de, o sea, fallas, mejor dicho, que los electrolitos no están dentro de los rangos normales, y pues en oncología, el CAT, la resonancia magnética y el PET son utilizados y muy útiles para saber precisamente grados de invasión, para saber localizaciones exactas, resecabilidad, y son muy útiles este tipo de pruebas pues ya para estas otras cosas, ¿no? Dame la que viene. Ya aquí en el estadiaje ya Patricia les mencionó pues que en la oncología se utiliza el estadiaje TNM, donde T es tamaño, N de nódulos, o sea, afectación de ganglios linfáticos, y la M de metástasis. El cáncer de laringe, carcinoma de laringe, tiene bueno, en realidad cada tipo de cáncer tiene distintos criterios para la T, para la N y para la M. Pero en el cáncer de laringe me gustó compartirles la T principalmente, ya que digo, esto es un tema larguísimo que podría ser todo solo una clase de cáncer de laringe, y pues para hacerlo así más breve, decidí enfocarme un poco en la T, que es el tamaño del tumor. Entonces, pues un T0 es donde no puede evaluarse un tumor. El T1, ya estamos hablando de carcinoma in situ. ¿Qué significa esto? Pues que se encuentra en la laringe y que no ha invadido a estructuras aledañas. T2, estamos hablando de un tumor limitado a una localización con cuerda móvil. Y T3, estamos hablando de un tumor que invade más de una sublocalización con cuerda móvil. Dame la que viene. Esto es importante porque eh, también a través del estadiaje se puede plantear el tratamiento. Entonces, el tratamiento del cáncer de laringe varía en función del estadio del tumor y de la localización del mismo. Y bueno, de las preferencias del paciente, pues él puede decidir si recibir la cirugía o no recibirla. La piedra angular en este cáncer es la cirugía, donde la laringectomía total, pues que la tenemos aquí en un pequeño esquema a la derecha, básicamente es la resecación de toda la laringe. Al resecar toda la laringe, pues la vía aérea ya no va a funcionar de la misma manera y por lo tanto es necesaria la aplicación de una traqueostomía permanente, que claramente va a disminuir la calidad de vida del paciente. También tenemos la laringectomía supraglótica y tenemos la cordectomía. La laringectomía supraglótica, como lo dice el nombre, pues afecta, solamente se reseca la parte superior a la glotis. La cordectomía, pues es de las cuerdas vocales. Y la linfadenectomía cervical, que pues es una operación para quitar los ganglios del cuello, donde donde podría haber invadido el carcinoma laríngeo. Además de la cirugía, como mencionó Patricia, existe la quimioterapia y la radioterapia. En el caso de cáncer de laringe, además de la cirugía, tenemos la opción de utilizar radioterapia, la cual, como les había mencionado, dependiendo del estadiaje, o sea, del tamaño del tumor y de la localización del mismo, podríamos utilizar solo radioterapia sin necesidad de la laringectomía, que como les mencioné, va a disminuir la calidad de vida del paciente. Entonces la radioterapia puede utilizarse como tratamiento único cuando tenemos un estadiaje T1 y T2. Dame la que viene. Ok, el cáncer de nasofaringe. Ya pasamos el de laringe. La nasofaringe es la parte más alta de la faringe. Ella está situada por detrás de las fosas nasales, justo por delante de la columna cervical. Y en ella desembocan también las trompas de Eustaquio que conectan con el oído medio.
Es un lugar de paso, por lo que los síntomas producidos en esta localización suelen ser tardíos y relacionados con la dificultad para respirar, oír o epistaxis, que es sangrado nasal. Entonces, dame la que viene. La epidemiología y factores de riesgo son parecidos al anterior, pero hay algunos extra, ¿no? El consumo de alimentos salados puede afectar para el desarrollo de este tipo de cáncer de nasofaringe. Las infecciones por virus de Epstein-Barr, que es la conocida mononucleosis infecciosa, también puede ser un factor de riesgo para esta enfermedad. Y, bueno, factores genéticos asociados, historia de cáncer de nasofaringe familiar, también puede ser un factor de riesgo. Esta enfermedad tiene un pico de frecuencia entre los 40 y 50. Y como mencioné, todos estos cánceres son más frecuentes en hombres que en mujeres. En este caso es el doble de frecuencia. La clínica está relacionada, pues, con la función de la nasofaringe. Entonces, podríamos observar en estos pacientes tumor palpable en cuello, ¿no? Podríamos tener una obstrucción de la trompa de Eustaquio, podríamos tener otalgia, que es dolor en el oído, podríamos tener un cambio en la voz, o dolor de cabeza, o epistaxis. Toda esta sintomatología que está relacionada pues con la localización de la nasofaringe y las estructuras aledañas a la misma. Dame la que viene. En el diagnóstico, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, además de sospecharlo, además de los factores de riesgo de la clínica, y se debe utilizar también el fibrolaringoscopio. O sea, el fibrolaringoscopio también es útil para evaluar la nasofaringe. Como también se pudieron tal vez haber dado cuenta, algunos síntomas se comparten. Entonces, utilizar esta técnica del fibrolaringoscopio te puede ayudar a diferenciar si el tumor está en la nasofaringe o está en la laringe. También, en algunos casos es importante tomar la muestra a través de una punción, aspiración con aguja fina, que al final en oncología, la patología, o sea, biopsiar los tumores y enviarlos a observarse bajo el microscopio es parte clave también para conocer cuál es el tipo de cáncer, también para conocer y ayuda en el estadiaje. Finalmente, como les había mencionado, la tomografía axial computarizada de cabeza y cuello o la resonancia magnética pueden ayudar y ayudan en muchos campos en muchos tipos de tratamientos oncológicos, ¿no? Pueden ayudar para plantear si es resecable quirúrgicamente, si ha invadido los tejidos blandos, y bueno, dame la que viene. El tratamiento, bueno, antes de eso, a diferencia del cáncer de laringe, que pues ya dijimos que era un carcinoma epidermoide únicamente, aquí en el de nasofaringe tenemos tres tipos: epidermoide queratinizante, epidermoide no queratinizante, o un carcinoma indiferenciado, que también se le conoce como linfoepitelioma. Dame la que viene. Ok, el tratamiento varía al anterior. Aquí, como pueden observar, de primero está la radioterapia. Es el más utilizado en estadios precoces. Cuando hay afectación ganglionar, los resultados al añadir quimioterapia son mejores. Y en un segundo plano está la cirugía. Como se explicó hace un momento, la localización produce unas dificultades técnicas que hacen que incluso tumores pequeños sean de difícil resecabilidad, y por lo tanto no es un tratamiento habitual. En la laringe, la cirugía se utiliza comúnmente, mientras que en la nasofaringe pues no se utiliza tanto la cirugía y se plantea más la utilización de radioterapia. El pronóstico de estos pacientes varía fundamentalmente dependiendo del estadio en el que se diagnostica la enfermedad. Precisamente la supervivencia a 5 años en el estadio 1 está en torno al 91%. En los estadios 2 está en el 66%. Y en el estadio 4 está en el 54%, ¿no?
Ya, dame la que viene. El cáncer de orofaringe es pues el tercero del que, bueno, vamos a hablar de otros más, pero que está relacionado, ¿no?, con la propia faringe, ¿no? Laringe, nasofaringe, y ahora estamos un poco más abajo en la orofaringe. La orofaringe es la parte de la faringe que se inicia por detrás de la boca. La cavidad oral y la orofaringe incluyen varias zonas, donde participa lo que es el labio, paladar blando, paladar duro, la lengua, las amígdalas, y en este tipo de cánceres, el tumor más frecuente es el carcinoma escamoso. Dame la siguiente. En la clínica podremos observar lesiones en la boca de coloración blanquecino roja, conocida como leucoplasia, que es la que tenemos ahí en la imagen, o eritroplasia. Úlceras que no cicatrizan bien, bucales, ¿no? Ya les mencioné paladar, lengua, sangrado bucal constante, molestias faringias inespecíficas asociadas a odinofagia o dolor de oído, y como pueden ver, se repiten mucho los síntomas porque orofaringe, nasofaringe e incluso laringe son estructuras adyacentes. Entonces, también va a haber cambios en el tono de voz, rinolalia, que es la famosa voz nasal, y aparición de pues, un bulto en el cuello, que ya es una evidencia pues, bastante más clara de la presencia del tumor. Dame la siguiente. Si presenta cualquier síntoma que sugiera cáncer oral, lo primero a realizar es una inspección de la boca, con palpación del cuello y de la lengua. Si en la exploración se observa alguna lesión anormal, es imprescindible realizar una biopsia. Como ya les mencioné, en oncología las biopsias son clave para tratamiento, clave para estadiaje, clave para todo. Entonces, consiste en obtener una muestra del tejido sospechoso, generalmente con anestesia local. En ocasiones, si la lesión se encuentra en una zona de difícil acceso, puede ser necesaria la anestesia general. Y la biopsia es la prueba definitiva para el diagnóstico de un cáncer. Dame la siguiente. El tratamiento aquí es más quirúrgico, que consiste en la extirpación del tumor con márgenes del tejido sano. Como ya pudieron intuir, pues la orofaringe, la boca, es más accesible para resecar, ¿no? Puede hacerse por la boca o si el tumor es muy posterior, a través de una incisión en la mandíbula. Es otra manera de acceder al tumor. En ocasiones, si existe afectación de los ganglios del cuello, es necesaria la resección de uno o los dos lados del cuello, disección cervical, la linfadenectomía que habíamos hablado. En algunos casos, dependiendo de las características del tumor, está indicada su asociación con radioterapia. Este es otro punto, ¿no? Por lo general en oncología, eh, una vez que se termina la cirugía, pues no acaba porque la radioterapia ayuda, es un adyuvante para terminar por decirlo así, de una manera coloquial, de matar las células que quedaron, pues, que no se ven a la simple vista y que a veces se mantienen en el tejido, y para estar seguros de haber resecado todo, se utiliza la radioterapia también. En el caso de los orofaringios, también se puede utilizar como tratamiento único en tumores pequeños o en pacientes que debido a su estado general o a su edad ya no pueden ser sometidos a cirugía. Su uso más habitual en estos tumores es como tratamiento complementario a la cirugía, en aquellos casos en los que los márgenes del tumor están afectados o hay ganglios positivos. Dame la que viene. Bien, ahora hablaremos de los tumores nasales y de senos paranasales. Es importante recordar que tenemos 4 grandes grupos de senos paranasales: los etmoidales, maxilares, esfenoidales y los frontales. Entonces, la siguiente. Con respecto a la epidemiología, estos tumores son realmente muy raros. Ellos suponen alrededor del 0.2% de los tumores malignos. Los vamos a encontrar en áreas geográficas, como es en el caso de África y Japón. Tienen mayor prevalencia en varones, como ya se ha mencionado anteriormente con respecto a los otros tumores, en una proporción de 2:1 con las mujeres, y se van a presentar en la cuarta década de la vida. La localización más frecuente va a ser en el seno maxilar, y ellos tienen una clínica que se parece demasiado a la de las patologías sinusales benignas, ya sean sinusitis o pólipos nasales, por lo que el diagnóstico
de estos tumores se hace cuando ya tienen un estadio muy avanzado de la enfermedad. Siguiente, por favor. La etiología, de igual forma, se relaciona bastante con la exposición laboral, ya sea a madera, a petróleo, a piel. También se va a ver cierta relación con el consumo de alimentos salados. También se va a relacionar a la exposición a radiaciones y, muy importante, la infección del virus del papiloma humano. Con respecto a la clínica de estos tumores, por lo general, el paciente no manifiesta síntomas hasta que el tumor ya tenga un gran tamaño. Podemos encontrar entre los síntomas con los que el paciente puede debutar una obstrucción nasal a nivel unilateral, o sea, de un solo lado. Puede haber epistaxis, lagrimeo constante porque hay una obstrucción del conducto lagrimal. Puede haber aumento del tamaño del puente nasal o de la órbita debido al crecimiento del tumor y también dolor e inmovilidad dentaria. Entonces, dentro de los tipos histológicos que vamos a encontrar en los tumores nasales y de senos paranasales, pueden estar los de patología benigna. Entre los más frecuentes o comunes está el osteoma, que es un tumor de tejido óseo, va a ser bien diferenciado, es de crecimiento lento y se ha postulado que su etiología puede ser infecciosa, traumática o osteogénica. También está el mucosele, que se produce, son lesiones pseudoquísticas que van a generar un efecto de masa porque ellos pueden comprimir el hueso nasal y causar una erosión del mismo. Entonces, estos dos tumores se pueden encontrar a nivel del seno maxilar. Ellos pueden ser asintomáticos o el paciente puede presentar cefalea, puede tener dolor. También el tratamiento varía. En el caso del osteoma, como es asintomático la mayoría del tiempo, puede ser un tratamiento conservador. Ya en el caso de que el paciente tenga dolor o que haya una obstrucción del drenaje, debemos requerir una intervención quirúrgica y el mucosele siempre va a requerir de una cirugía. La siguiente. Con respecto a la patología premaligna, el más frecuente, el papiloma invertido. El papiloma invertido se trata de un tumor que tiene una lenta evolución. Él tiene tendencia a malignizarse y convertirse en un carcinoma epidermoide. Lo debemos sospechar en pacientes que vengan con una clínica de poliposis unilateral. El diagnóstico en estos casos va a ser anatomopatológico y el tratamiento quirúrgico mediante una cirugía endoscópica nasosinusal. Con respecto a los tumores malignos, estos son poco frecuentes, van a afectar comúnmente a los varones. Entre los factores etiológicos juega un papel importante la exposición al polvo de la madera. Este es un factor bastante importante en el riesgo de desarrollar adenocarcinoma de los senos etmoidales. También la exposición a tóxicos como lo es el níquel, es un factor de riesgo para carcinoma epidermoide. El tipo histológico representativo o más frecuente es el carcinoma epidermoide. Él se presenta en un 80% de los casos y se encuentra comúnmente en la región del seno maxilar. Luego de eso podemos encontrar también el adenocarcinoma, el carcinoma indiferenciado y en los niños se encuentra el histiocitoma y el rhabdomyosarcoma. Está otro tipo de tumor conocido como neuroestesioblastoma, que es un tumor neuroendocrino que afecta el bulbo olfatorio. Él se asienta a nivel del techo de la fosa nasal, en donde está la lámina cribosa, y puede tener una invasión intracraneal. Los pacientes que tienen este tipo de tumor por lo general van a debutar con la pérdida del olfato. El diagnóstico lo vamos a realizar mediante la endoscopía y también con una biopsia. La clínica de estos pacientes puede ser epistaxis, pueden tener insuficiencia respiratoria o rinorrea unilateral. Pueden haber otro tipo de manifestaciones como las algias faciales o también una proctosis ocular. La localización depende del orden en más frecuencia, puede ser maxilar, que es lo más común, luego lo vamos a encontrar en senos etmoidales y de último en fosas nasales. Es poco frecuente que haya metástasis regional y a distancia. La siguiente, por favor. El diagnóstico, como ya se ha dicho anteriormente, si uno sospecha que estos pacientes tienen tumor de senos nasales o senos paranasales y que ya hay una clínica que nos orienta hacia ese diagnóstico, entonces debemos hacer o apoyarnos
en las herramientas imagenológicas. Hacer una radiografía simple de cráneo buscando alguna alteración a nivel de los senos, hacer una tomografía axial computarizada de los senos paranasales o una resonancia magnética nuclear. Pero es importante recordar que el diagnóstico definitivo lo va a hacer la biopsia. El tratamiento, la base del tratamiento se ha mencionado, son 3 pilares: cirugía, radioterapia y quimioterapia. En este caso, la cirugía va a ser asociada o no a una radioterapia. El objetivo de esta cirugía va a ser que se dé la extirpación radical de la lesión con márgenes adecuados de tejido sano y también una reconstrucción funcional y estética del paciente. Es importante también que dependiendo del tipo de tumor varía el tratamiento. Por ejemplo, si tenemos estadios tempranos, se hace una maxilectomía total, que es la extirpación del hueso maxilar. En etapas avanzadas, entonces, se hace una neoadyuvancia más maxilectomía con exenteración orbitaria, que es la extracción de toda la cavidad orbitaria. En el caso de que el paciente tenga metástasis, se debe también realizar tratamiento al cuello y se hace una linfadenectomía. Y bueno, cuando ya el paciente tiene tumores raros, se hace la cirugía radical, que es la eliminación no solo de las células tumorales o del tejido tumoral, sino también del tejido sano, porque pueden haber tumores microscópicos todavía residiendo en ese tejido. La siguiente, por favor. Con respecto al pronóstico, siempre va a importar dependiendo del estadio de la lesión en que hagamos el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son mis signos de mal pronóstico? Que yo encuentre la erosión de la pared de la órbita, que haya afectación de la base del cráneo o que se presenten ciertas histologías como es el melanoma. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a los tumores de las glándulas salivares, se van a dividir ya sea en glándulas salivares mayores, submaxilar y parótidas, y en glándulas salivares menores. Estos tumores van a tener una frecuencia de aparición muy escasa, suponen entre el 3 y el 6.5% de las neoplasias de cabeza y cuello. Se van a localizar fundamentalmente en la parótida en un 80% de los casos y en la submaxilar en un 10% de los casos. La siguiente, por favor. La epidemiología, ellos pueden aparecer a cualquier edad, pero comúnmente los vamos a encontrar en adultos. Las lesiones benignas se encuentran más frecuentes en mujeres y ya las lesiones malignas las podemos encontrar en igual proporción en hombres y mujeres. Los tipos histológicos, como es un órgano que va a tener una variedad de tumores, no hay una clasificación específica, así que nos vamos a guiar en si son benignos o malignos. Dentro de los tumores malignos, dentro de los tumores benignos vamos a encontrar el adenoma pleomorfo, el tumor de Warthin, el hemangioma y el oncocitoma. Dentro de los tumores malignos entonces se encuentra el carcinoma mucoepidermoide, está también el carcinoma adenoide quístico, el adenoma pleomorfo maligno y el adenocarcinoma. Siguiente. El adenoma pleomorfo va a ser el tumor más frecuente de tipo benigno. Se va a caracterizar porque tiene una cápsula fibrosa, entonces nos ayuda a diferenciarlo de un posible tumor maligno. Va a ser de lento crecimiento, está bien delimitado, normalmente son indoloros y cuando se desarrollan en la glándula parótida. Algunos van a estar surcados por la extensión posterior de la rama mandibular y las lesiones antiguas van a provocar atrofia por la compresión del hueso. El tumor de Warthin, entonces, es el segundo más frecuente, es más habitual en la parótida, sobre todo en varones ancianos fumadores. Es una tumoración indolora, va a tener una consistencia quística fluctuante porque él tiene líquido en su interior, tiene crecimiento lento, se encuentra a nivel del lóbulo superficial de la parótida, es un tipo de adenoma monomorfo y va a tener una proliferación epitelial en los ganglios linfáticos. Puede ser de tipo bilateral, puede ser multifocal, tiene un riesgo de recidiva después de que se realiza la cirugía, pero no tiene riesgo de malignización, que es lo que lo diferencia del adenoma pleomorfo. Está también el oncocitoma. Esta es una degeneración frecuente que se produce bastante a nivel de la
vejez, o sea, en pacientes ancianos, se va a observar una tumoración indurada y multilobulada en el lóbulo superficial de la parótida y el hemangioma, que es un tumor benigno muy común en la infancia. Este se puede acompañar de hemangiomas cutáneos a nivel del cuello y de la cabeza. Siguiente, por favor. Entre los tumores malignos, entonces está el carcinoma mucoepidermoide. Es un tumor maligno muy común en la parótida. Es un tumor que no tiene cápsula. Él tiende a infiltrar tejidos vecinos y va a tener un número elevado de casos que van a producir metástasis a los ganglios linfáticos regionales. El carcinoma adenoide quístico va a aparecer en las glándulas, tanto salivares mayores como menores. Tiene una extensión a nivel perineural que va a producir un dolor muy intenso y va a tener posibilidad de metástasis a distancia muy importante a nivel del pulmón. Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico, la clínica de estos tumores es asintomática. A veces puede que el paciente tenga una masa palpable que puede estar localizada en las glándulas salivares, puede haber dolor, puede haber trismus y puede haber parálisis facial. Nos vamos a apoyar entonces en herramientas diagnósticas como la punción, aspiración por aguja, resonancia magnética, tomografía axial computarizada y la biopsia. Con respecto al tratamiento, la terapia va a consistir en quimioterapia, radioterapia y cirugía. Con respecto al tratamiento también hay que señalar que depende del grado y la agresividad del tumor. Eso varía bastante en qué vamos a escoger para tratarlo, ya que los tumores que son de bajo grado solo van a requerir de parotidectomía, pero los tumores de alto grado o muy agresivos no solo requieren de la parotidectomía, sino también de una radioterapia postoperatoria. Con respecto a factores de mal pronóstico, el tamaño del tumor, obviamente si tenemos un tumor de gran tamaño, el pronóstico del paciente va a empeorar, los márgenes que están afectados durante la cirugía, parálisis del nervio facial, que es una de las secuelas principales de realizar una parotidectomía si no se ubica bien el nervio antes de iniciar la cirugía, el dolor y la metástasis en los ganglios linfáticos regionales. Siguiente. Bien, por último, las nuevas terapias. Las nuevas terapias se basan principalmente en reforzar el sistema inmunológico con el fin de que detecte las células tumorales y las destruya. Entonces, son tres propuestas que tenemos. Siguiente, entre esas está inmunoterapia específica en tumores de virus de papiloma humano positivo. Más que nada, se ha visto que si se vacuna al paciente que tiene el VPH, puede también disminuir la incidencia del desarrollo de estos tumores. Aunado a eso, se ha propuesto también otro tipo de tratamiento que es la transferencia de células T. En este caso, se extraen células T del paciente, estas células se estimulan ex vivo y luego se reintroducen nuevamente en el paciente, con el objetivo de que produzcan una respuesta inmune antitumoral. Están los anticuerpos monoclonales dirigidos contra los factores de crecimiento epidérmico, que se expresan en la mayoría de los tumores de cabeza y cuello y se relacionan con la proliferación celular y la progresión tumoral. Dentro de esos medicamentos está el cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal que se aprobó en combinación con radioterapia en el tratamiento de tumores localmente avanzados y en combinación con quimioterapia ya cuando son tumores recurrentes o metastásicos. Estos tumores tienen una eficacia porque estos anticuerpos monoclonales van a tener eficacia porque ellos inducen una citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces van a estimular ciertas células del sistema inmune como los natural killer. Estos van a reconocer células tumorales a las que se ha unido el medicamento y van a producir su destrucción. Y por último están los inhibidores de punto de control de la respuesta inmune. En este caso se menciona la proteína de muerte celular programada tipo 1, es una molécula que se expresa en células del sistema inmune, que está fundamentalmente en linfocitos T. Entonces, cuando se une esta proteína a otras moléculas, que se encuentran presentes en células tumorales o en células del sistema inmune, se va a producir una disminución en la activación inmune. Ese bloqueo de la interacción generado por los anticuerpos monoclonales va a restaurar y estimular el sistema inmune y me va a producir un efecto antitumoral. Dentro de los medicamentos que se han utilizado
en los estudios para comprobar esto ha sido el nivolumab y el pembrolizumab. Siguiente. Bueno, gracias. Y creo que la última están las referencias bibliográficas. Bueno, culminada la presentación, abrimos el compás a presentaciones que tengan. Digo, preguntas que tengan, disculpen. Sí, buenas. Una pregunta. Yo quisiera saber cuándo usan lo que es quimioterapia en cáncer de laringe específicamente. Buenas, Alexis. Sí, la verdad es que primero comentar que pues esto es un mundo entero, que la oncología médica es la que se encarga directamente de la quimioterapia, y los que hacen cirugía son otros, los cirujanos oncólogos, y los que hacen radioterapia son otros. Entonces aquí podemos hablar por siempre. Pero así en grosso modo, la quimioterapia se usa en 3 esquemas fundamentales para el cáncer de laringe. Se puede usar neoadyuvante o tratamiento de inducción. ¿Qué significa esto? Tratamiento de inducción significa que antes de realizar la cirugía, te damos la quimioterapia para disminuir el tamaño del tumor, para preparar al paciente para la cirugía, tener ese tiempo y no dejar que siga creciendo. Y eso se conoce como tratamiento de inducción. Otra manera en la que se puede usar la quimioterapia para este tipo de tumores es después del tratamiento radical con cirugía o radioterapia. Como les había mencionado, al hacer una cirugía, uno trata de resecar los márgenes del tumor lo mejor posible, pero como sabemos, las células malignas pueden ser, de hecho, son microscópicas, y nunca se puede tener la total certeza. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal, doctor? ¿Sí se le escucha? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí. Sí, doctor, sí. Ok, Sí, se mira, escucha claro. yo quería hacer varios comentarios importantes. Yo creo que la presentación ha sido bien completa, donde ha abarcado pues todos los tumores de cabeza y cuello. Sin embargo, yo creo que es muy importante hablar de la historia del cáncer de cabeza y cuello. Yo tuve la oportunidad de entrenarme en la era de donde no había neoadyuvancia, donde no había quimioterapia, y los tratamientos eran o cirugía o radioterapia solamente. La cirugía la lideraba el Memorial Hospital, que en ese tiempo era el Memorial Hospital for Cancer and Allied Diseases, y que hoy día es el Sloan Kettering Cancer Center. Allí el tratamiento principal de todos los tumores de cabeza y cuello era cirugía, y eran cirugías enormes, deformantes, en los cuales había que remover no solamente el primario, sino también la mandíbula. Resultaban en lo que se llamaba en ese tiempo Andy Gump deformities o deformaciones de Andy Gump, debido a la falta de la mandíbula. Esos pacientes quedaban con grandes deformidades, y su vida cambiaba drásticamente porque nada más podían comer papilla, no podían masticar por la falta de la mandíbula. Entonces en el MD Anderson metieron como tratamiento principal la radioterapia, que también pues dejaba deformidades y complicaciones muy serias. Ahora, hoy día, con la evolución de la quimioterapia, como las doctoras hablaron, en los casos avanzados, o sea, estadios 3 para adelante, aquellos con ganglios positivos o con lesiones muy grandes, lo que estamos haciendo es usando la neoadyuvancia, que inició
con la quimioterapia. En ese tiempo el inicio era solamente 5-fluoruracilo y cisplatino, pero ahora añadiéndole Taxol también a la inducción de que tú hablabas, tratamos a estos pacientes con una inducción de 3 meses de 3 drogas muy tóxicas. Una es el docetaxel o Taxol, otra es el cisplatino y la otra el 5-FU. Son tratamientos muy agresivos que no todos los pacientes lo toleran, y el protocolo que yo uso, por ejemplo, es la inducción con PTF, que que son las 3 que acabo de mencionar, por 3 meses de quimioterapia de inducción o neoadyuvancia, y después de 6 semanas quimio y radioterapia usando carboplatino y radioterapia. Ese es un protocolo que se conoce como el protocolo TAX 324. Con esos protocolos podemos salvar laringes hasta en un 80%, que antes todos iban, como mencionaste, todos iban a laringectomía total, que es muy deformante y le cambia la vida al paciente drásticamente. De esta forma preservamos laringe hasta en un 70-80% de los casos. Así es que la evolución de la historia ha sido cirugía y radio, a neoadyuvancia más cirugía, más radio también. La cirugía aquí se deja para casos cuando queda tumor residual después de la neoadyuvancia. Entonces viene la cirugía, que es lo que hicimos hasta ahora. Y como la doctora mencionó en la última fase, el uso de nuevas terapias se está prometiendo muchísimo en tumores de cabeza y cuello, primordialmente pues la inmunoterapia con el uso del checkpoint inhibition, que principalmente son el pembrolizumab y las drogas nuevas que estamos teniendo, además de los anticuerpos monoclonales también, como el imatinib mesylate. Aquí en Panamá, nosotros, yo y el doctor Alcedo del oncológico, escribimos el primer trabajo del uso de imatinib mesylate en pacientes con tumores adenoquísticos de parótida, con muy buenos resultados. Así es que el campo es larguísimo, pero los comentarios que quería hacer es, primero, en laringe, la clave está en si las cuerdas vocales están paralizadas o no. Si es un estadio 3 en los cuales la cuerda vocal está paralizada, ese paciente definitivamente que tiene que ir a tratamiento neoadyuvante y radioterapia. Los estadios tempranos, pues sería la mayoría, se tratarían con radioterapia nada más. Lo otro, hacer hincapié en que estamos viendo en Panamá y en el mundo una epidemia de cáncer de orofaringe y de en cabeza y cuello en pacientes más jóvenes que están sometidos o que están con el papilomavirus positivo. Para eso le hacemos al tumor un estudio de P16. Cuando está positivo, la mayoría de los casos son relacionados al papilomavirus. Los cánceres del papilomavirus tienen mejor pronóstico que los cánceres que veíamos antes por tabaquismo y alcoholismo, excepto cuando los coges ya muy avanzados,
que están en etapas metastásicas, entonces el pronóstico es tan malo como el originado por el tabaco y el alcohol. Así es que es muy importante tener en mente esta nueva causa casi epidemiológica del cáncer de orofaringe y de cabeza y cuello en general, y la mayoría de esos pacientes hacerles el PD que mencionó la doctora ahí, el PD1 y el PDL1, a ver si son candidatos a inmunoterapia, que vemos resultados muy satisfactorios. Así es que tener en mente eso, tener en mente el uso de neoadyuvancia en todos estos tumores, sobre todo en maxila, porque como mencionó la doctora, el carcinoma de senos paranasales son carcinomas en la maxila cuyo techo es el piso de órbita y es muy difícil preservar la órbita y después de neoadyuvancia la mayoría terminan con una maxilectomía por residuo tumoral más exenteración del ojo, que lo cual es pues una deformidad muy importante. Así que yo quería hacerles hincapié en eso, en la historia, en la forma como ha evolucionado y sigue evolucionando los cánceres de cabeza y cuello con los nuevos métodos de inmunoterapia y monoclonales. Esto es una especialidad que va evolucionando y que las cirugías que hacíamos antes, que se llamaban procedimientos comando, eso era en base a los comandos Reitz de la Segunda Guerra Mundial, porque los pacientes quedaban deformes al perder la mandíbula. Hoy día estamos preservando la mandíbula en la mayoría de los casos. Así que yo quería hacer esos comentarios y cualquier preguntas, adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor. Katiana Rodríguez hace una pregunta. ¿Qué complicaciones se producen luego de una parotidectomía? Correcto. ¿Quién quiere que lo conteste? Sí, eso es muy importante y yo les digo a ustedes en las clases que muchos pacientes se van a presentar con un nodulito chiquitito debajo de la piel preauricular que parece ser nada. Parece al médico que no sabe de cirugía de cabeza y cuello le dicen, no, eso yo te lo saco con anestesia local en cirugía menor. Y ese es el peor error del mundo porque estos nodulitos chiquititos son adenomas pleomórficos que ustedes mencionaron y los sacan sin ver el facial y a mí me han llegado muchos casos ya con parálisis del facial por daño debido a no encontrar el facial. Primero que todo, en toda cirugía de parótida la incisión debe ser formal de arriba a abajo. Lo primero es buscar el nervio facial y disecarlo, y la forma en que se encuentra ese nervio es muy fácil si se sabe hacer. Está a 1 centímetro abajo del canal auditor óseo del oído y a 1 centímetro más profundo de la cima, o sea, el tip del mastoide. Lo primero que se hace antes de hacer nada es encontrar el tronco del facial y entonces disecarlo. Usted ha dicho lo correcto. Una vez que se traumatiza el nervio facial, los resultados son muy malos. Obviamente que habría que hacer una anastomosis entre los dos segmentos
nervio facial, pero los resultados son muy malos. Hay tumores que están invadiendo el nervio facial, allí sí hay que resecar el tronco del facial, y entonces yo uso a mi equipo de plástica para que traiga el nervio sural de la pierna, que es un nervio, sensor que no deja ninguna morbilidad en la pierna, y que se puede anastomosar un segmento de él con los dos segmentos del facial. Los resultados no son tan buenos cuando se usan los criterios que acabamos de hablar. Yo nunca he tenido un caso en que tenga ningún problema, pero es una cirugía que hay que saberla hacer. A mí promedio me coge 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pero yo he visto gente allí por horas de horas y usando lo que se llama el estimulador nervioso. A mí en el Memorial, mi profesor, bueno, el Memorial eran los profesores de cirugía de cabeza y cuello, sobre todo el doctor Elliot Strong, que era el padre de parótida y de todo esto. En ese centro se hacían 5 parótidas a la semana. Me decía siempre que si tengo que usar el estimulador de nervio, entonces no debo estar haciendo parotidectomías. Y yo sé que mucha gente lo usa y no los critico, pero si ustedes saben buscar la anatomía, no van a tener problemas. Otro que mencionó que mencionaron en parótida es que el tumor adenoquístico de parótida, y esto es una pregunta de Board, el tumor adenoquístico, la característica que tiene es que hace lo que se llama en inglés skip metástasis, o sea, que tú sacas el tumor con lo que parece buenos márgenes, pero hasta 5 centímetros más allá hay células tumorales en la cobertura de los nervios. Por eso a todo adenoquístico hay que darle radioterapia que cubra todo, de arriba a abajo. Y la característica del adenoquístico es que regresa después de 8 años. Así es que hay que tener en cuenta eso y saber, como dijo la doctora, saber que hay el grupo de tumores de alto grado y de bajo grado. Los de bajo grado, obviamente el principal es el de células acínicas. De alto grado es el mucoepidermoide de alto grado, el escamoso, el adenoquístico. Así es que a esos todos hay que darle radioterapia después de la parotidectomía. Esa más o menos es la respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Sí. Le damos muchísimas gracias al doctor Fábregas por asistir y ser nuestro asesor, y a ustedes, compañeros, por asistir al último webinar del semestre, y será hasta la próxima. Hasta luego. ¿Cómo no? Un placer. Gracias.